el mediodía. Continuamos energizando tu mañana de día viernes aquí en tu conexión matinal, Panchito, y tenemos un invitado el día de hoy. Oye, sí, pero antes yo tengo que transparentar que quedé un poquito acalorado. Quedamos, sí. Quedamos un poquito acalorados con tanto baile, así que vamos a empezar a practicar un poquito más. Vamos a empezar todos a los días soltar vamos más a la tener clases de baile, ¿no? Yo creo que sí, que todos los días nos llame Carmencita para que ahí nos motive con diferentes géneros. Claro, Estilo. géneros musicales. Tango, por ejemplo. Oh, qué interesante, Me gustaría, como sexy el tango. Es como ¿vale? sensual, sí. Sí, es como sexy. De todas maneras. Sí, tenemos exactamente también, por supuesto, conversaciones, tenemos invitados y nos encanta, por supuesto, que nos puedan visitar en nuestro estudio acá en nuestro matinal de las regiones Cata. Así es, entonces démosle la bienvenida a nuestro matinal al director de la Fundación Todo Mejora, director ejecutivo, Matías Trujillo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Matías, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muy Claramente, tempranito. sí. Súper bien. Sí, madrugamos hoy. Exacto. Era necesario porque, bueno, es importante también dar en estos espacios televisivos, ¿cierto? El llamado a la inclusión y cómo de a poquito también como sociedad nos vamos acostumbrando a saber convivir de manera empática, ¿cierto? De ahí nace Todo Mejora, que es una fundación, digamos, que está trabajando desde el 2013 por el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Así que es importante también contarnos un poquito cómo nace toda esta idea, Matías. Bueno, la fundación nace ya hace casi 11 años, estamos en nuestro 10º aniversario, y nace aliada a una fundación que se llama It Gets Better, que está en Estados Unidos, y que básicamente lo que It Gets Better busca promover un mensaje de esperanza para quienes no logran visualizarse en su adultez debido a la experiencia de acoso y maltrato basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Hace 12 años atrás hubo una ola de suicidio adolescente de adolescentes que se identifican como lesbianas, gays y bisexuales y trans en Estados Unidos, y por eso nace este proyecto. Pero claro, cuando llega a Chile, de alguna u otra manera se miran los contextos y nos damos cuenta que son sociedades distintas. Claro. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, hay centros de educación destinados a promover espacios seguros para todos los estudiantes, o centros de salud, o líneas de ayuda, o casas de acogida para adolescentes que son expulsados por sus familias porque no aceptan su identidad. Acá en Chile no había nada de eso. Y cuando de alguna u otra manera comenzamos a nosotros promover los mensajes de esperanza en el contexto nacional, nos dimos cuenta que había mucho por hacer. Claro. No habían datos, por ejemplo, sobre la realidad de personas jóvenes que hoy día sufren de violencia, no habían indicadores sobre la salud mental de adolescentes que permanentemente viven con el miedo justamente de ser quienes son. Y en educación, por ejemplo, muchas veces las escuelas no hablan de estos temas, y muchas veces se perciben como caso aislado, el bullying como una relación entre una persona y otra, pero no había una reflexión sobre cuáles son las políticas educativas, por ejemplo, que hablan sobre estos temas, cómo protegemos a los estudiantes. Y desde ahí que la fundación comienza movilizada justamente por esta demanda de personas que nos empiezan a decir, ya, pero ¿cómo todo mejora hoy? Que no quiero ir al colegio, ¿cómo todo mejora hoy? Que no sé quién soy. E incluso papá o mamás que nos decían, ¿cómo todo puede mejorar si es que yo no sé qué hacer cuando mi hijo o mi hija me cuenta que está viviendo de violencia en la escuela, en internet, no entiendo este problema? Claro. Y desde ahí que uno de nuestros primeros programas de intervención fue una línea de ayuda que se llama el programa Hora Segura, que es un servicio de mensajería que opera como por un chat muy similar a WhatsApp, pero con una aplicación móvil que se llama Hora Segura, disponible para Android y futuramente para iOS, en donde entregamos atenciones gratuitas y confidenciales, principalmente de primer auxilio psicológico, pensando en que muchos adolescentes no tienen con quién hablar, ya sea por pudor o porque sus familias no aceptan o porque los colegios son lugares hostiles. Entonces nos escriben dentro de las 45 horas de atención que tenemos disponible para pedir este tipo de servicio. Sin perjuicio de ello, también tenemos educación, hacemos investigación, en ciencia política, también hacemos campañas comunicacionales para sensibilizar sobre estos temas. Por lo tanto, desde ahí le agradecemos que ustedes puedan abrir esta conversación. Sí, por supuesto. Claro, necesarias. Ahora hay que decir que, claro, evidentemente hay un avance también en nuestra sociedad, eso se nota. Otro día lo conversamos también con la Cata, en muchos aspectos, ¿cierto? Que quizás antes eran tabú. Y quizás para algunas personas hay cosas que uno dice, bueno, quizá uno no es tema, ¿me entiendes? Hay cosas que no son temas, pero para muchas personas sí lo es todavía. Pero lo que dices tú me hace mucho sentido, el tema de la educación, ¿cierto? Y una educación transversal y no segmentada, porque finalmente la idea es que todos y todas podamos entender de qué trata la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad también hay una confusión, ¿cierto? Tengo la sensación, no sé, es como mi punto de vista con respecto a que a veces nos enfocamos más como en la forma y no como en el contenido, ¿no? Y yo creo que esa ha sido como
la sensación que queda de mucha gente también en el último tiempo, de que hay más forma que contenido. ¿Cómo ustedes abordan justamente entregar ese contenido macizo a la gente, a la persona que nos está viendo, a la persona que quizá no entiende de la comunidad LGTBIQ a más, ¿no? ¿Cómo llegan también a otro público que no es el de la comunidad? Claro. Yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de tema de diversidad, de alguna otra manera tiene que pensar en la propia diversidad. Claro. Eso que a cada uno, esas características que son inherentes a nuestro propio ser, y que en base a esas características inherentes hay un límite, ¿no? Porque en el fondo, dado que tú eres así, no puedo cuestionar quién eres. Claro. Es como la regla de los 5 segundos. Tú le vas a decir a una persona como, te puedes subir el cierre al pantalón, que te demora 5 segundos, pero no te puedes cambiar el color de piel. Claro. No puedes cambiar tu identidad de género en 5 segundos. Entonces ese es como un límite que de alguna otra manera hay que comenzar a respetar y que afortunadamente la sociedad chilena ha sido haciendo consciente, pero también es de experiencias súper traumáticas. Sin ir más lejos, hace pocos días atrás conmemoramos el aniversario, por ejemplo, del asesinato de Daniel Zamudio, que fue uno de los crímenes de odio más estremecedores del último tiempo, y que de alguna u otra manera pone sobre la mesa ese que yo no puedo cuestionar ni invalidar a otra persona por quién es. Entonces, partiendo desde esa premisa, es que da lo mismo la categoría, ¿no? La orientación sexual, la identidad de género, al final somos todas personas, y yo creo que cuando apostamos al fondo tiene que ver con esa habilidad de entendernos, de empatizarnos, de respetarnos mutuamente, y que finalmente cuando uno, por ejemplo, piensa en las relaciones que teje con sus familiares, con sus amigos, sus cercanos, está también el cariño y el cuidado, ¿no? Así Entonces, es. como que uno no puede perder de vista que siempre está interlocutando con otra persona que de igual manera hay que respetar, que de igual manera muchas veces hay que querer y proteger, sobre todo cuando estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes que están en nuestro entorno cercano. Es importante eso y es delicado también. Yo creo que como sociedad sí han habido avances, pero también hay una generación de cierta manera que todavía no quiere actualizar su sistema y obviamente la idea es hacerle esa invitación, ¿no? De reflexionarlo desde ahí. Todos somos seres, somos personas sintientes, y lo interesante y lo bonito es también desde esa diversidad saber cómo enriquecernos como sociedad. Y bueno, también marzo, que al fin se nos ha hecho eterno. 89 de marzo hoy día. 89 de marzo verdaderamente marcó, cierto, también el inicio del año escolar y también el mes contra el ciberacoso también. En ese sentido, ¿cómo poder ser un aliado desde la educación, desde la casa, ahora alguien que esté viendo tu conexión matinal? ¿Cómo poder, digamos, aprender a hacer las cosas diferentes? Sí, cuando por ejemplo en la fundación comenzamos a dedicarnos a la investigación fue justamente porque nos dimos cuenta que no habían datos para formular nuestros programas y diseñar la estrategia de intervención. Dijimos, ya, entonces vamos a hacer algunas investigaciones, y entre ellas, por ejemplo, descubrimos que los adolescentes reportan que un 60% de los comentarios homotransfóbicos que escuchan en la escuela vienen del mundo adulto. Entonces uno se da cuenta que al final las generaciones más jóvenes probablemente no van a entender un concepto, pero sí van a entender que no pueden, por ejemplo, discriminar a otra persona, o sí van a entender que uno tiene que respetar los pronombres de quien te está diciendo, ¿no? O sea, sí. Pero claro, el mundo adulto, nosotros como generaciones y las anteriores, no tuvieron esta conversación. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente en 90-2000, no tenía con quién hablarle, y finalmente la sensación de soledad muchas veces se reafirmaba porque en el colegio nunca se habló sobre la homosexualidad, por ejemplo, nunca se habló menos sobre la identidad de género. De hecho, ese era un concepto que cuando se está discutiendo la antidiscriminación, muchos senadores decían como es innecesario hablar de identidad de género, cuando realmente la comunidad trans es si no es la más vulnerada dentro de la comunidad LGBTIQ+, en términos de sus derechos. Entonces, claro, el mundo adulto es finalmente quien tiene que actualizarse, y desde ahí la invitación siempre es a reconocer lo que no sabemos con mucha humildad. A veces en esta cultura en donde creemos que porque somos adultos tienen que, uno, respetarnos, y dos, y lo sabemos todo, y a veces no es así. Y la vida no es así. No, sí. La vida permanentemente nos está enseñando cosas, nos está mostrando nuevas formas de vida, nos está mostrando nuevas formas de relacionarnos, incluso de mirarnos a nosotros mismos desde nuestra propia vivencia. Por lo tanto, es muy normal que yo no sepa, por ejemplo, la diferencia entre bullying o ciberbullying si gran parte de mi vida he estado desconectado del internet, por ejemplo. Claro. Y desde ahí es importante que el mundo adulto entendamos con mucha humildad lo que no sabemos, busquemos apoyo. Hoy hay organizaciones como Todo Mejora, que tenemos información disponible, tenemos manuales, guías, videos, por ejemplo, en donde educamos sobre estos temas. Y de hecho, hace un tiempo atrás hicimos una encuesta sobre los derechos sexuales y reproductivos de la adolescencia trans, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, los adolescentes trans hoy se informan respecto a su identidad de género en primer lugar a través de internet, y por eso es importante que uno no solamente pueda quizás buscar
información, sino también encontrar fuentes fidedignas. Y la invitación está, por ejemplo, a ver los materiales de Todo Mejora, a seguirnos en Instagram para que vayan aprendiendo sobre estos temas. Lamentablemente, en menor medida, la mamá es una persona con la que pueden acceder. De hecho, es internet, series de televisión y, por ejemplo, la importancia justamente de hablar de representaciones libres de sesgos, que no reproduzcan estereotipos ni estigmas. Y luego viene la mamá y, en último, escala hasta el papá. Y ahí, por ejemplo, también un llamado. Qué bueno ese informe, está interesante. Sí, es interesante porque, claro, como uno piensa, al final muchas veces las casas, el mundo adulto se esfuerza en que sea como este ideal de espacio seguro, pero no siempre lo es. Y es importante siempre ajustar esa expectativa entre qué hago yo para construir ese espacio seguro. Y ahí está la escucha activa, la validación, es decir... hace un tiempo atrás, por ejemplo, vimos de la fundación conocimos un ejemplo que los papás nos decían, ya, pero yo le pregunto todos los días a mi hijo cómo le fue en el colegio. Pero es que quizás la conversación no es que preguntarle a tu hijo cuando llegue como, oye, ¿cómo te fue bien? Ah, check. No es eso. ¿Cómo te sientes? Es profundizar. Claro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Oye, ¿te acuerdas que me contaste esta historia? ¿Qué pasó con eso? ¿Te acuerdas que te fue mal en este ámbito? ¿Cómo lo pudiste resolver? Como que en el fondo la pregunta por la validación y el cuidado es una permanente, no son momentos específicos. Oye, me encanta que estemos hablando de estos temas, de verdad. Creo que hay una evolución también en temas de los medios de comunicación, quizás no todos, pero me pasa que, mira, yo hace varios años tuve la experiencia de, trabajar en el diario y escribí estos reportajes que tienen que ver con la diversidad. Porque justamente... yo creo la diversidad 100%, creo que es riqueza totalmente y que en esas diferencias podemos encontrar, pero cuestiones maravillosas, ¿cierto? Y me acuerdo que hace varios años, ya unos 7 años, estábamos con el proceso, porque realmente me sumé de alguna forma como a poder visibilizar el tema a través de los medios de comunicación. ¿Te acuerdas del tema trans con respecto al carnet de identidad y toda esa cuestión que era una locura, ¿no? Que uno no podía entender, o sea, yo no entendía que una persona no pudiera tener su carnet de identidad con el nombre social, ¿me entiendes? Como que era como súper complicado. Bueno, y hice un par de reportajes a chicos trans y ellos me decían algo súper importante que siempre me quedó grabado, siempre me decían, impresionante, estoy hablando hace 7 años atrás, impresionante como todo el mundo se concentra en lo genital. Y es una cuestión de morbo, ¿me entiendes? Y eso es, y hay que decirlo como las cosas como son. Y a mí yo empecé a cuestionar un poco, y claro, me hacía mucho sentido que todo el mundo estaba preocupado de eso. De hecho, yo me acuerdo que subí el reportaje y eran unos comentarios terribles. 7 años después, sigo viendo los mismos comentarios, hoy día en TikTok, ¿me entiendes? Porque hoy día hay más libertad, hoy día hay más, las nuevas generaciones son más libres y me encanta. Pero también más castigadoras por eso. Pero también más castigadoras, y también son más castigadas. Porque al final esos mismos cuestionamientos que yo lo veía hace 6, 7 años atrás, ¿me entiendes? Como de gente X que me preguntaba, oye, ¿y qué onda lo voy a decir, oye, ¿qué onda los tipos? Bueno, ustedes ya saben, pero todo concentrado ahí en la parte genital. Pero ya pasa lo mismo, o sea, yo veo las redes sociales y de verdad digo, pero ¿cómo puede haber gente que todo el rato se concentra en eso? Hay una obsesión un poco con eso, ¿no? Sí, yo creo que en una parte obsesión, pero también yo creo que cuando hay desinformación derechamente, o sea, generaciones completas crecimos, por ejemplo, sin la posibilidad incluso de poder cuestionar nuestra propia identidad. Sí. Porque era como, no sé, cuando era así como que era de facto, ¿no? Encontraron testículos, ya, por lo tanto va a ser en esta vida un hombre y se va a reproducir y se va a casar. Y como, va a tener 4 hijos y 2 perros. Claro, y en el fondo esa expectativa lamentablemente hoy día está, pero yo creo que también está la oportunidad justamente para poder revisar esos comportamientos y darse cuenta que el derecho a la identidad, es decir, que yo puedo ser quien en esta vida elijo ser, a eso vinimos, ¿no? Entonces, quien yo quiero expresarme, que tengo derecho a la vida, que tengo derecho a la privacidad. Exacto. Hoy día son temas que estamos poniendo sobre la mesa y es importante abrir esta conversación para justamente establecer esos límites de manera clara. En una sociedad que es bastante nueva en esta conversación. Y por eso tanto cuestionamiento quizás también puede ser, ¿no? Sí. Aunque no debería existir, pero bueno. Es que claro, uno debería acostumbrarse a involucrarse con su propia vida y preocuparse de eso y no centrar quizás ese morbo, como dices tú, en fijarnos en la vida de otra persona. Yo siempre... desde que tengo uso de razón he convivido con la comunidad LGTBIQ+, y he estado también acompañando los procesos que eso significa, ¿no? Mi mejor amiga
ha vivido, digamos, un proceso bastante largo y también me ha tocado vivir cómo la sociedad sigue siendo tan terrible, Panchito, porque vamos en la calle caminando y la gente ahí se detiene y mira y apunta y... O sea, para mí es súper triste y aún más me imagino para digamos, las propias personas que están viviendo eso en carne propia, así que siempre hacemos el llamado, ahora lo aprovechamos de hacer esta mañana. No, mi amor, hay que informarse, hay que tener esa empatía latente y decir, bueno, esa persona en esta vida está eligiendo quien quiere feliz, y debe ser, si finalmente eso es lo más lindo, como aceptar nuestras diferencias y cada uno vino es una sola vida además. Oye, no, y a la gente le encanta fijar, mira, a mí me encanta hablar de estos temas, ¿verdad? Pero yo, de verdad, yo me acuerdo que cuando estaba en mi querida región del Paraíso hablábamos de estos temas un par de años atrás y era como, ¿qué está diciendo? Claro. Pero, ¿te digo algo? A la gente le encanta meterse en la cama ajena también. Eso es un mal, es una cuestión impresionante. Entonces, lo que tú dices, eso de la calle, del cuchicheo, todavía se da, digamos las cosas como son. En algunas zonas quizás no. Por ejemplo, acá en Santiago uno ve que es más libertad, pero anda a darte una vuelta a otras zonas del país y es una cuestión impresionante. O sea, te ponen una camisa así y te miran. Sí, o sea, yo creo que es importante como que efectivamente cuestionar ese tipo de conductas, pero también, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace desde la desinformación y del no saber. Claro. Entonces, yo creo que hoy día hay una oportunidad tremenda justamente para que esas personas puedan conocer sobre estos temas y aclarar muchas dudas. Exacto. Porque también los fantasmas del estereotipo, los fantasmas de los prejuicios todavía están muy latentes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los adolescentes nos dicen como, bueno, mi mamá no me deja ser quien soy, y cuando uno quizá explora en ese relato de la madre también aparece la idea como es que no quiero que la sociedad lo discrimine, cuando en realidad... ella ya comenzó a discriminar. Ella, y tiene que hacerse consciente de eso, y por lo mismo, por ejemplo, desde la Fundación hoy día hemos asumido lindos desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, es continuar avanzando en esta línea de ayuda para socorrer finalmente a quienes no tienen con quién hablar, a quienes buscan en Google finalmente con quién poder verbalizar esa conmoción interna que muchas veces se lleva por la permanente exposición al estrés de estar amenazado por quien soy. Pero también, por ejemplo, que desde la Fundación prontamente vamos a lanzar un programa de acompañamiento para papás, mamás y adultos responsables, porque entendemos que también tienen conversaciones. Y cuando pasa en la reunión de apoderados, que un apoderado levanta la mano para decir como, oye, mi hijo está sufriendo bullying, y que cuando efectivamente la conversación se torna como quién es el hijo más violento, nos damos cuenta que ahí también necesitan apoyo para poder tratar esa temática. Porque detrás de ese niño que hace bullying, detrás de ese niño que está recibiendo la agresión, hay vulneración de derechos, hay necesidad de apoyo, hay necesidad de acompañamiento. Y hoy día fundaciones como Todo Mejora queremos justamente apoyar a que esos lugares estén mejor con conocimientos, con herramientas, con habilidades socioemocionales, que es lo que yo finalmente estoy tratando de comentarles, de esta idea de respetar, cuidarnos, entender los límites de entre una persona y otra, que yo creo que son como habilidades básicas de relacionamiento en una sociedad tal como la nuestra. Son cosas mínimas que a veces para el resto de la sociedad todavía no sigue siendo tan mínima, pero si usted quiere avanzar, desarrollarse y en verdad vivir en paz, en comunidad, ¿cómo podemos acercarnos, digamos, a los canales? Te estamos viendo ahora en este momento también las redes sociales de @todomejora, pero entiendo que también uno podría ser socio. Sí, hoy en la Fundación tenemos una campaña que se llama Sueños por Cumplir, que tenemos ahí por ejemplo, ese post-it que dice que todos puedan ser como quieran sin que nadie los juzguen. Qué bonito mensaje, me encanta. Es parte de lo que la gente dice, que nos falta hoy día para asegurar una infancia, una adolescencia, en donde no sea tema la violencia por orientación sexual, identidad de expresión de género. Y en esa campaña invitamos a todas las personas que nos conozcan en primera instancia, que puedan soñar en esta sociedad, y finalmente Todo Mejora hoy día quiere cumplir ese sueño a través de los programas que les mencionaba. Queremos también acompañar a la comunidad escolar y por lo tanto hay dos formas de apoyar la Fundación. Una, haciéndose socio, donando mensualmente a la Fundación a través de www.todomejora.org. Estamos viendo, de hecho, ahora la red social. Nuestra página. Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, nos dejan sus datos para que puedan apoyar el trabajo que hacemos. Y también pueden hacerse voluntarios o voluntarias. Por ejemplo, como profesionales también una persona puede, no sé, decir, oye, quiero ayudar en esta área, también puede hacerlo. Prontamente, en el mediano plazo, vamos a generar una convocatoria para voluntarios, que personas que nos puedan apoyar en nuestros programas, y ahí vamos a estar como haciendo las invitaciones a ir. Esperamos venir directamente acá a contarles, porque en el fondo, por favor, la línea de ayuda que ya nosotros tenemos, que esta aplicación que les contaba, funciona gracias a que voluntarios donan 1 hora de su tiempo y sus conocimientos en dar los mensajes de esperanza a quienes nos escriben. O sea, hay gente hoy que
que es profesional o que está estudiando y que de alguna otra manera está disponible justamente a apoyar por texto. Y si uno se pregunta por qué por texto, bueno, los millennials escriben su idea. Sí, es más fácil además. Es más fácil además, y también es más fácil, por ejemplo, cuando uno está pasándolo mal. Porque muchas veces, la voz y eso claro, es incómodo, si me quiebra la voz comunicarlo. me voy a sentir más vulnerable, me voy a sentir más frágil, mientras que si estoy escribiendo la otra persona no va a saber si estoy llorando o no. Y es importante también como cuidar esos espacios. Exacto. Y desde la fundación como que valoramos finalmente que la gente de alguna otra manera nos crea apoyando el trabajo que hacemos, finalmente atendiendo la hora segura, pero también donándonos porque nos falta mucho por cumplir. La hora segura llega a un 80% de las comunas del territorio nacional, pero todavía hay muchos lugares en Chile en donde no hay internet, donde los adolescentes no tienen un teléfono para pedir ayuda. Y por lo tanto desde la fundación creemos que uno de los sueños por cumplir es justamente aumentar esa percepción de apoyo, poniendo servicio a disposición, trabajando con las comunidades, trabajando en relación con las autoridades justamente para prevenir y asegurar una niñez saludable y que pueda desarrollarse íntegramente. Excelente. Oh, maravilloso, Sí. de verdad, Matías, muchas gracias, un honor tenerte aquí el día de hoy tempranito, reflexionando un poquito sobre cómo poder ser mejores como sociedad. Sí, Matías, súper bien poder partir la mañana así. Bueno, nosotros la partimos bailando y después ahora contigo, un día te vamos a invitar a bailar. Pero bueno, la idea es poder tener este mensaje y ustedes que nos están viendo, sea libre, ame a quien quiera amar, disfrute la vida es ahora, ¿no? Ahora o nunca. Así que estos mensajes son súper importantes y la educación ante todo. Y nos comprometemos nosotros también como medio de comunicación, como programa, a que ustedes puedan venir y por supuesto, a poder poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes. ¿Te parece? Muchas gracias por el espacio. Comprometido. Sí, felices de poder participar cuando sea necesario. Gracias, Matías. Matías Yarro también por hacer posible esta conexión. Continuamos aquí en el Matinal de las Regiones. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Muchas gracias.